Medios internacionales como BBC y Reuters han reportado que ICE, es decir, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, enviará agentes para apoyar el dispositivo de seguridad de la delegación estadounidense que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia. La noticia causó alarma e indignación en ese país, cuyas ciudades Milán y Cortina d'Ampezzo son sede del evento. ¿Cómo es que llegará a Europa personal de una agencia tan controvertida? ICE ha estado implicada en el asesinato de ciudadanos estadounidenses. Ha sido objeto de duras protestas en 2018 y 2025 y además recurre a operativos en los que su personal usa máscaras, ropas de civil y vehículos sin identificación para llevar a cabo decenas de miles de detenciones de migrantes en lo que va del segundo mandato de Trump. Acompáñanos para analizar el conflicto que la noticia ha generado. Revisaremos también las normas que sustentan el despliegue de ICE fuera de las fronteras de Estados Unidos y la amenaza que representa ICE para los propios ciudadanos estadounidenses. Quédate hasta el final del video para descubrir cuál es esa amenaza. ICE no es una agencia nueva, aunque se asocie al trumpismo más recalcitrante. En realidad, fue fundada en 2003 por el presidente George W. Bush como parte de una reorganización profunda de las instituciones de seguridad tras los ataques terroristas del 9/11. Forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, ahí se divide en dos grandes divisiones: Investigaciones en Seguridad Nacional, HSI por sus siglas en inglés, y Operaciones de Ejecución y Deportación. Mediante el paquete legislativo denominado Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa de 2025, o mejor conocido por su nombre en inglés como la One Big Beautiful Bill Act, este paquete fue diseñado a la medida de Trump. ICE se convirtió por este paquete en la agencia de seguridad más grande y mejor fondeada de toda la historia del país. Estimaciones de centros de investigación calculan que ICE recibió alrededor de 75.000 millones de dólares en un periodo de 4 años. Así lo reporta IDGA, por ejemplo, CFR y Vera.org. Este presupuesto es comparable al gasto militar anual de varios países medianos, ni más ni menos. Desde su primer mandato, Trump aumentó el número de efectivos de ICE y reorientó sus funciones hacia la detención de cualquiera que tuviera un estatus de permanencia ilegal en el país. Ya desde entonces se hicieron frecuentes las redadas masivas en centros de trabajo, lugares de culto y escuelas. En 2018 hubo protestas contra ICE en el marco del movimiento Ocupar ICE. En 2025 y en lo que va de 2026 ha habido otra ola de protestas, entre cuyas motivaciones sobresale la indignación popular por los asesinatos de René Nicole McClain Good y Alex Jeffrey Pretty, ocurridos el 7 y el 24 de enero, ambos ciudadanos estadounidenses. Y como dirían los italianos, ma che diavolo succede qui, eh? La rama de ICE que llegará a Italia es Investigaciones en Seguridad Nacional, HSI. El alcalde de Milán no tuvo reparo alguno en calificar a la agencia como una milicia que mata. También afirmó tajantemente que no son bienvenidos en su ciudad, como reporta BBC y Al Jazeera. Para calmar las aguas, el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, tuvo que salir a aclarar que ICE como tal no patrullará las calles italianas. También dijo que solo podrán maniobrar en salas de operaciones vinculadas al consulado estadounidense en Milán, apoyando la seguridad de la delegación de Estados Unidos en las Olimpiadas de invierno. Para entender lo que ocurrirá en Italia, es necesario recordar que la primera ministra Giorgia Meloni y su partido Hermanos de Italia, de corte ultraderechista, tienen una afinidad ideológica con Trump. La tensión entre Roma y Milán se explica entonces por la orientación de centro-izquierda de la coalición que gobierna la ciudad de Milán. Al margen de las aclaraciones del ministro del Interior italiano, resulta innegable que está ocurriendo una internacionalización de facto de la agencia de seguridad consentida de Trump. ¿Y es legal que ICE opere fuera de Estados Unidos? La respuesta corta es sí, según la ley estadounidense. Según el derecho internacional, por supuesto que no. El fundamento legal en Estados Unidos se encuentra en la sección 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que a su vez se puede encontrar en el título octavo del Código de Estados Unidos, que es como una compilación de todas sus leyes, en su sección 1357.
Esta sección 287 de la Ley de Inmigración permite a los funcionarios de inmigración interrogar y detener personas en la aplicación de las leyes migratorias. Lo más sorprendente es que el Código de Reglamentos Federales, en su sección 287.5, autoriza a estos agentes a ejercer ciertos poderes en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos, como reporta sfr.gov. Es decir, que estos agentes tienen poderosas facultades extraterritoriales equiparables a las de la Guardia Costera, que de costera no tiene nada, como ya les he dicho, por su alcance planetario. Respecto a la sección del código comentada, ignora rotundamente la soberanía y las leyes de los países afectados. Simplemente no merecen consideración alguna. Para facilitar estas operaciones, Estados Unidos cuenta con su red de embajadas y oficinas de agregados, donde pueden alcanzar acuerdos de cooperación en seguridad. Investigaciones en Seguridad Nacional, HSI, la rama de ICE que estará en Italia, es una de las agencias con mayor presencia internacional. Cuenta con unos 400 empleados en 62 oficinas repartidas en 46 países, entre las cuales, a manera de ejemplo, podemos mencionar las oficinas de Camboya, Jamaica y Singapur. Todas ellas tienen sitios electrónicos oficiales que ustedes pueden visitar para verificar lo que les estoy diciendo. Las funciones de HSI incluyen tareas de corte político como el entrenamiento de funcionarios locales y la asistencia en la implementación de leyes relativas a la persecución de diversos delitos, así como la persecución extraterritorial por violaciones contra Estados Unidos. Esta es una categoría de los delitos que persiguen, estoy citando. Queda claro que toda esta labor se realiza conforme a los intereses de seguridad de Washington. ¿Y qué hay detrás del deseo de Trump de internacionalizar a ICE? Diversos analistas señalan una estrategia que se describe como empujar la frontera hacia afuera. Esta expansión internacional se apoya en programas como el Programa de Alerta de Migración Transnacional de Identificación Biométrica, BITMAP, por sus siglas en inglés, y el Intercambio Internacional de Información Biométrica, o IBIS, por sus siglas también en inglés. BitMap permite a ICE equipar a fuerzas de seguridad extranjeras para recolectar huellas y fotos de personas en rutas migratorias. El objetivo declarado es identificar amenazas, incluidos sospechosos de terrorismo o crimen organizado, antes de que pisen suelo estadounidense. Obviamente, si este es el objetivo, el equipamiento debe incluir mecanismos para que ICE acceda a la información recolectada. Hay un informe del Congreso sobre este programa donde se prevé que si se llegan a recoger datos de ciudadanos estadounidenses en operaciones Bitmap, esos casos deben ser expurgados o sacados del sistema. Se establece así un doble estándar en el que, en principio, los ciudadanos estadounidenses gozan de mayor derecho a la privacidad que el resto del mundo. El llamado Intercambio Internacional de Información Biométrica, o IBIS, por sus siglas en inglés, que ya les mencioné, como su nombre lo dice, es un esquema para celebrar y administrar acuerdos bilaterales entre el Departamento de Seguridad Nacional y países socios con ese fin, con el fin de intercambiar información biométrica. Conforme a este tipo de cooperación, se confrontan huellas dactilares y otros datos contra bases estadounidenses, bases de datos, y se devuelven coincidencias a los países participantes. Esto lo reporta State Watch, una organización de defensa de derechos. Sin embargo, expertos del Migration Policy Institute y organizaciones de derechos digitales advierten que esta red de datos está alimentando un sistema operativo de inmigración apodado Immigration OS, desarrollado con ayuda de empresas como Palantir Technologies, que es una empresa de Estados Unidos de software de integración masiva de datos. Esto lo reporta migrationpolicy.org y American Immigration Council. Las dos son organizaciones de defensa de derechos. Este sistema que les menciono, Immigration OS, integra bases de datos gubernamentales y comerciales de todo el mundo, permitiendo a ICE rastrear a personas no solo por su estatus migratorio, sino también por sus redes de contacto, patrones de viaje y, en algunos casos, movimientos financieros. En la práctica, esto significa que ICE está delegando parte del control migratorio a terceros países, apoyándose en centros de detención y dispositivos de seguridad extranjeros, donde los derechos procesales vinculados al sistema jurídico estadounidense pueden ser muy limitados o difícilmente exigibles, según informes de organizaciones como el American Immigration Council y el Vera Institute.
Ya de por sí, ICE tiene un largo historial de violar derechos procesales dentro de territorio estadounidense cuando arresta personas indocumentadas. ¿Y cómo afecta todo esto al estadounidense de a pie? Aquí es donde la historia se vuelve personal para los estadounidenses. Se suele pensar que la expansión de ICE solo afecta a personas sin documentos, pero la realidad es que su infraestructura de vigilancia nos alcanza a todos, seamos ciudadanos o no. Un reporte devastador del Georgetown Center on Privacy and Technology, titulado La red estadounidense de arrastre, reveló que ICE ha escaneado las fotos de las licencias de conducir de uno de cada tres estadounidenses adultos, utilizando reconocimiento facial sin su consentimiento. Esto lo reporta americancommunitymedia.org. Además, ICE tiene acceso a los datos de las licencias de tres de cada cuatro adultos, lo que le permite localizar a casi cualquier persona mediante registros de servicios públicos y bases de datos privadas. Esto también lo reporta la americancommunitymedia.org. Incluso la información financiera más sensible de los estadounidenses está en juego, imagínense. Existe un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y ICE que permite el intercambio de información fiscal para localizar personas con fines migratorios, centrado en quienes tienen órdenes de deportación recientes. Esto lo reporta TheHill.com, otra organización. La Electronic Frontier Foundation advierte que este acuerdo no solo traiciona la confianza de los contribuyentes, sino que aumenta el riesgo de errores de enlace de registros. Esto significa que un simple error en una base de datos podría derivar en que un ciudadano estadounidense sea investigado o detenido erróneamente por agentes de inmigración. La agresividad de esta expansión ya ha tenido consecuencias físicas. ProPublica, un medio, documentó que en los primeros meses del segundo mandato de Trump, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos contra su voluntad por agentes de inmigración y cuerpos relacionados, incluyendo aproximadamente 20 menores de edad. Imagínense nada más. Un informe del Senado titulado Autoridad sin Límites recoge testimonios de ciudadanos que fueron detenidos durante días a pesar de presentar pruebas válidas de su ciudadanía, denunciando el uso excesivo de la fuerza e interrogatorios coercitivos por parte de agentes de inmigración y fronterizos. Esto se reporta en hsgac.senate.gov. Este es el peligro de una agencia que, según el Brennan Center for Justice, opera con un grado de poder y opacidad que facilita abusos y un riesgo real de que la infraestructura migratoria se utilice también contra disidentes y críticos, no solo contra inmigrantes. La internacionalización de ICE y su presencia en eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno contribuyen a normalizar su imagen como actor global de seguridad. También consolidan una maquinaria que puede ser empleada bajo el pretexto de la seguridad nacional contra una gama cada vez más amplia de personas. Hasta aquí, el alcance de ICE suena aterrador. ¿Puede ser peor? Hemos visto cómo ICE ha pasado de ser una agencia doméstica a convertirse en un actor global de seguridad, presente en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y con operaciones en más de 40 países a través de oficinas de HSI. Pero el hallazgo más inquietante que surge de toda esta investigación no es solo el despliegue en Italia, sino la creación de un sistema de vigilancia casi total. El dato que debe hacernos reflexionar es este. La administración Trump está utilizando a ICE para construir una infraestructura que, según el Migration Policy Institute, integra múltiples bases de datos de forma tal que, en la práctica, difumina la frontera entre ciudadanos y no ciudadanos en la recolección y el uso de datos, especialmente cuando se combinan programas internacionales como Bitmap e IBIS con otras bases internas y comerciales. Esto lo reporta Migration Policy y American Community Media. Aunque la legislación de Bitmap exige que se expurguen los datos de ciudadanos estadounidenses captados por error, en la realidad, en la realidad operativa, los expertos señalan que la enorme interconexión de sistemas hace difícil garantizar que la infraestructura no termine afectando de forma indiscriminada a toda la población de Estados Unidos. Esto incluso ya se reporta en una página del propio Congreso y por una organización que se llama epic.org.
Hay algo más. A algunos analistas les preocupa que ICE sea utilizado como una fuerza de represión contra manifestantes que puedan protestar en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre de este año por irregularidades electorales. Hay mucho en juego y a Trump le preocupa mucho perder margen de operación política y legislativa en esas elecciones decisivas. Las siguientes frases del presidente merecen especial atención. El 26 y 27 de julio de 2024, antes de ser electo por segunda ocasión, afirmó en un evento cristiano conservador: vayan y voten solo esta vez, no tendrán que hacerlo otra vez. En 4 años estará arreglado, estará bien, no tendrán que votar otra vez, mis bellos cristianos. Cierro la cita. En entrevistas posteriores, Trump intentó matizar diciendo que el país estaría arreglado y que no necesitarían preocuparse por votar. En enero de 2026, hablando con congresistas republicanos sobre las elecciones intermedias, dijo que, en consideración a todo lo que ha logrado, no deberían siquiera tener una elección intermedia. Háganme el bendito favor. ¿Qué podemos concluir de lo que hasta aquí hemos revisado? El envío de agentes de ICE a Italia es muestra irrefutable de la internacionalización de ICE. Su ocurrencia manda además un pésimo mensaje de desunión a una Unión Europea que se encuentra en conflicto con Estados Unidos por Groenlandia. Los agentes de ICE tienen facultades definidas por las leyes de Estados Unidos para operar en Estados Unidos o en cualquier lugar. El límite es la imaginación o la moral del presidente cuando hay vulnerabilidades bélicas o económicas en la contraparte. Las 62 oficinas de ICE en 46 países operan políticamente para procurar la celebración de acuerdos de cooperación en seguridad y para proteger los intereses de seguridad de Estados Unidos en el exterior. ICE es el principal instrumento en una estrategia de vigilancia global. Para ello se vale de programas como Bitmap e IBIS y el sistema Immigration OS. Por estos medios recopila datos biométricos y financieros a nivel mundial. Además, usa a terceros países como agentes de control subsidiarios. La red de vigilancia de ICE alcanza a la población general estadounidense. Ya cuentan con registros de licencias de conducir e información fiscal. Además, cruzan la información de bases de datos privadas y gubernamentales. El sistema de vigilancia total se presta para cometer violaciones a derechos y detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses. Ya hay registro cuantioso de ello por parte de las organizaciones no gubernamentales que protegen derechos humanos. Las detenciones, además, han incluido abusos físicos y fallas graves en identificación y uso de la fuerza. La opacidad y poder de la agencia puede facilitar su uso como herramienta de represión política. En el contexto previo a las elecciones intermedias y las declaraciones autocráticas de Trump, hay un grave peligro de giro francamente autoritario dentro de Estados Unidos. Déjanos tu opinión en los comentarios. También danos un like. Activa la campanita de notificaciones. Comparte y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos en nuestra cuenta de PayPal. De esta forma tu apoyo nos llega de forma más íntegra. Tu apoyo es y será fundamental para que podamos seguir dedicándonos de tiempo completo para realizar contenido de calidad en español para ti. También es muy importante que nos sigas en redes para que siga creciendo esta maravillosa comunidad. Y recuerda, entender el poder cambia el contexto.